Buenos días, soy Marc desde el blog de Doc de la web de inversoratrader.com. Hoy es sábado 16 de noviembre de 2019 y bueno, pues a raíz de varias peticiones que habíamos tenido tanto en Twitter como en el propio blog de Domenech, pues he creído interesante pues hacer un pequeño vídeo de formación de lo que es la estructura de precios sin usar ningún tipo de indicador ni absolutamente nada. Sí que es bueno que lo vayamos analizando cada uno con sus siglas y que lo vaya poniendo cada uno de su forma. No hace falta, ya os digo, para hacer este tipo de sistema ningún tipo de indicador, simplemente leer el precio, la estructura del precio, cómo funciona. Y eso sí, pues antes de empezar a explicaros cómo funciona, pues pediros pequeñas disculpas porque sé que veníamos haciendo antes de vacaciones pues vídeos en directo en streaming de pues explicación de cómo funcionaba el DAX en tiempo real, de simulaciones y bueno, pues por temas de trabajo pues no, de momento no los puedo seguir haciendo, ¿de acuerdo? Ahora tenía un pequeño hueco y bueno, pues como había estas peticiones pues me he decidido hacerlo. Pues bien, venga, vamos a explicar en qué se trata de lo que sería la acción sobre el precio o price action, como se llama en inglés, y la estructura del precio simple y llanamente. Para explicaros cómo funciona esto, os he puesto unas siglas en inglés, que aquí a la derecha tenéis la traducción al español, y bueno, pues cada uno que se ponga las siglas que determine oportuna, y después cómo localizamos las fases las fases de soporte que hay en el precio o, y las fases de resistencia en las que se superan pues ciertos límites y pues nos darían validez a iniciar pues un trade, ¿de acuerdo? Os los voy a poner todas porque veo que aquí me he descuidado algún rango lateral que hay y os los pongo aquí para que lo podáis analizar todas y cada una de las zonas donde tenemos validaciones en la estructura del precio, puras y duras. Muy bien. ¿En qué se trata el sistema? El sistema se trata de identificar máximos y mínimos crecientes y máximos y mínimos decrecientes. Es tan sencillo como esto. ¿Y qué es un máximo y un mínimo creciente? Pues un máximo y un mínimo creciente es esto. Aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos un máximo, y el siguiente mínimo aquí, pues es superior al anterior, pues allá tendríamos un mínimo creciente. Aquí tenemos otro mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente, con su máximo creciente. Tenemos un mínimo igual que el anterior, ¿vale? Y luego vamos subiendo con la estructura. Hasta aquí ya empezamos a perder la estructura. Muy bien. Ahora, evidentemente, como todo esto está trazado, pues parece muy sencillo ponerse estas zonas. Bueno, pues aquí ya os estoy identificando otra, para que veáis que es sencillo. Lo que pasa que no lo veréis hasta que tengamos uno o dos mínimos iguales a los que tenemos aquí. Y en esta zona, fijaros que aquí hay dos zonas muy importantes de soporte, incluso la podemos bajar un poco más, pero bueno, ya llegaremos ahí. Bien, pues ¿cómo lo hemos descrito? Como HH en inglés, que es high, high o máximo más alto, LH, que es un máximo más bajo, como tenemos aquí, como tenemos aquí, como tenemos aquí, y después por la parte de mínimos, ¿vale? Estos serían los máximos crecientes o máximos decrecientes, como LH. En los mínimos tenemos un máximo, hay un mínimo creciente que va subiendo, como estos de aquí de color azul, y en rojo los mínimos decrecientes, como tenemos aquí, ¿veis? Este mínimo es igual que este, pero lo podríamos... perdón, es un poquito, aunque por poco es un poquito más bajo. Ahora aquí no se puede apreciar, pero si os hago un zoom lo vais a apreciar de forma perfecta. Fíjate, el precio frenó aquí, como veréis aquí en el precio mínimo en 12.284 y aquí el mínimo lo hizo en 12.283,50. Por muy poco, ¿vale? Por medio punto, pero este medio punto nos identifica la estructura al final que tiene el precio. Aunque sea medio punto, da igual, lo ha hecho, por lo tanto es válida. Pues muy bien, aquí se trata de, como os he explicado, de ir incluyendo estos máximos y mínimos crecientes o estos máximos
y estos mínimos decrecientes. Irlo poniendo de la forma que os digo yo. Después cada uno lo puede identificar pues de la forma que quiera. Pues una A, pues máximo creciente, una B, máximo decreciente, como tenemos este caso de aquí, y los mínimos crecientes o decrecientes los podíais poner en números, pero bueno, yo os lo he puesto así en letras porque creo que se ve mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Creo que lo que es la parte de la estructura del máximo y mínimo creciente, como veis aquí, y como veis aquí de forma perfecta, se entiende muy bien, ¿vale? Es decir, tenemos un máximo y un mínimo que cada vez es superior al anterior mínimo o al anterior máximo. Y en cuanto a la estructura decreciente, pues tenemos máximos menores que los anteriores y mínimos menores que los anteriores. ¿De acuerdo? Perfecto, vale. ¿Cómo se da validez a la estructura del precio para operar en largo o en corto? Muy bien, una vez tenemos ya que vamos identificando los máximos crecientes o los mínimos decrecientes, es tan sencillo como una vez, una vez tenemos el primer mínimo decreciente, cada vez que lo rompa lo operaremos a favor de esa estructura. Es decir, vamos a pasar esta primera fase de estructura, porque fijaos que aquí tenemos un mínimo, no puedo tirar más para atrás, tenemos aquí un mínimo creciente superior al anterior, que sería el de aquí abajo, aquí tenemos un máximo, y luego aquí sin permiso ya nos rompe toda la estructura teniendo un mínimo decreciente sobre este de aquí. Bueno, todavía no se operaría. Subimos para arriba, tenemos otro mínimo menor, perdón, otro máximo, disculpadme, otro máximo menor que el anterior, y aquí se pierde la estructura. Aquí sí que se pierde la estructura. Pues aquí operaríamos en corto. Siempre al cierre de vela de 2 horas, ¿vale? Ahora es una franja de 2 horas, por lo tanto, el sistema lo marca el cierre de la vela. No el mínimo en sí, que es la identificación, sino el cierre de la vela. Este cierre lo operaríamos aquí, en la estructura en 11.571 que cerró, y la siguiente vela abrió en 11.571 y hizo un mínimo en 11.549. Entiendo que os podría haber dado tiempo con 20 puntos al menos de poneros un stop de beneficios en break-even en el punto de entrada que era el cierre anterior, que era en 571. O al menos un stop por encima del último máximo creciente. Es decir, una vez se identifica la zona de resistencia y la zona de soporte, nos esperamos a que haya una rotura de esta zona o que sea inferior a esto. En este caso había una rotura de esta zona, el cierre es inferior a esta zona, se podría abrir un trade aquí con el stop en break even o bien con el stop aquí. Muy bien, seguimos. Tenemos un mínimo creciente, otro mínimo creciente, otro mínimo creciente, y aquí ya rompe, bueno, ya rompió aquí, y aquí tenemos un máximo superior a este último máximo, y con una estructura de máximos y mínimos crecientes. Muy bien, pues el punto de partida para entrar en la operativa, en este caso, es esperar a que rompa el siguiente máximo, que es este. Es decir, cuando ya hemos roto la estructura decreciente pequeñita que empezamos aquí, que es muy pequeña, el punto de validación para trades sería esta zona de aquí. Es decir, cuando rompemos el último máximo creciente abrimos trade alcista, con stop o break even algo por debajo. Es decir, si se abre un largo por encima de este máximo, que el máximo eran en 11.953, pues como mínimo tendríamos que poneros un stop sobre 11.940 puntos aproximadamente. Es decir, ya os he marcado con una flecha el trade positivo aquí. Como veis, pues este trade pues mantuvo la estructura. Máximo más alto que el anterior, o que este, mínimo más alto que este, mínimo más alto que este, mínimo más alto que este, es decir, una estructura de máximos y mínimos crecientes. Muy bien. Aquí evidentemente alguien se tiene que poner un take profit, pero bueno, yo creo que aquí a cada uno de las estrategias se tiene que espabilar para hacerla él mismo. Llegamos a la siguiente estructura. Fijaos, máximo mayor que el anterior, y aquí ya empezamos por medio punto, que es lo que os he explicado antes. Aquí empezaríamos por medio punto,
por medio punto. Si queréis os lo estiro un poquito para que se vea más claro. Aquí no se ve, pero era medio punto. Por medio punto ya tenemos un mínimo decreciente. Y fijaos cómo la estructura va validando. Pues muy bien, aquí ya te marcas que el trade lo tienes que abrir aquí. Pero ¿por qué no se tiene que abrir aquí? Si hemos cortado, Marc, ya, pero es que es el cierre de la vela. Y el cierre es superior. Tenemos que esperar un cierre inferior. Muy bien. Por lo tanto, en esta vela sí que ya tendríamos marca. Fijaos, aquí. ¿Veis cómo corta por debajo de la estructura de soporte? O bien, si queréis, lo podemos hacerlo aquí. ¿Vale? Y el stop loss de esta operación, es decir, ¿veis que perdemos el mínimo? Tenemos dos opciones, abrirlo aquí en el soporte, que se ha perdido, o abrirlo aquí en el siguiente mínimo decreciente, que no lo había puesto. Muy bien, pues abrimos el corto aquí. Abrimos el corto aquí, donde está la flecha. El corto, evidentemente, en el cierre de la vela en 12.231. ¿Dónde se pone el stop? Por encima del último máximo decreciente. El stop se tiene que poner aquí. Aquí se pondría el stop de la operación. Creo que no es una operación que te da más de 140 puntos. Yo creo que es bastante buena. Operación corte 234 hasta los mínimos de 127. Bueno, unos 100 puntos de operación. Muy bien. Creo que aquí no nos hubiese saltado el stop y al menos tendríamos el break-even en esta zona de aquí. Muy bien. Siguiente operación. Seguimos en la estructura, vamos viendo cómo evoluciona y ahora nos encontramos que se vuelve a girar. Vuelve dentro del canal, pero en ningún momento, bueno, lo supera por, vamos a ver, 4.46 y esto debieron ser 4.86, 40 puntos de subida. Ojito, 40 puntos de subida. Entonces aquí, como el cierre no fue superior, aunque nos marque una estructura de máximo creciente, el cierre no es superior, es una trampa. Aquí no se abre operativa. Volvemos a la estructura decreciente. ¿Dónde se vuelve a abrir el trade? Por desgracia, esta vez lo tenemos que abrir aquí. Fijaos, ha perdido el soporte, se marca un mínimo inferior a este mínimo de aquí. ¿Veis? Este mínimo, os lo voy a poner así en flecha para que veáis. ¿Veis que la estructura es descendiente? Muy bien. Pues el trade en vela, en cierre horario, en cierre de 2 horas, se abre otro trade aquí corto. Bueno, esto ya no hace falta decir que pues hubiese sido buenísimo, ¿no? Es decir, tenemos un trade aquí y tenemos el otro trade que lo hubiésemos abierto aquí. Más creo que el anterior lo abrimos aquí, que este evidentemente pues hubiese sido fenomenal. Un trade alcista, uno corto y otro corto. Muy bien, seguimos con la estructura de mínimos decrecientes. Aquí tenemos otro tremendo, ¿vale? Pero bueno, ya veníamos de un corto y ya empezamos otra vez con una estructura muy rara. ¿Cómo se identifican estas estructuras? Realmente este mínimo se tiene que juntar con este máximo. Sería aquí, esto sería lo correcto, ¿veis? Tenéis aquí un mínimo y aquí tenemos un máximo. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, esto lo tengo que subir un poquito. Perdonaos porque esto antes lo he hecho un poquito rápido para preparar el vídeo. Muy bien. Fijaos, tenemos este mínimo de aquí y este máximo. Por lo tanto, esta es la zona que nos provoca todo el tipo de operativo de cortes. Pues bien, tenemos una zona de soporte, una zona de resistencia y la estructura del precio. ¿Y qué nos dice la estructura del precio? Os lo voy a subir para que lo veáis mejor. ¿Qué nos dice? Que aquí hay mínimos decrecientes y aquí empieza a haber una estructura de máximos crecientes. Por lo tanto, la orientación y el chip lo tenemos que tener para arriba. Fijaos que en ningún momento los máximos, cuando pican, no van para abajo. Es decir, no tiene ningún sentido tener el chip bajista aquí ya. Fijaos, máximo, mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente. Todo esto. Pues muy bien. ¿Cuándo sería la operativa alcista? Cuando nos rompa esta línea roja de aquí. Es decir, aquí tendríamos trade alcista y nos pueden petar los stops, cuidado. Y el trade estaría aquí en 12.096, perdón. A ver si me deja coger la flecha. Bueno, perdón.
la flecha estaría aquí, en el cierre este de aquí. Se perdería en 12.096 y el stop en el último mínimo. Como mínimo. Y operaciones con poca carga y a buscar recorridos en swing interesantes. El stop tendría que estar por aquí. Muy bien. En ningún momento llega el stop por debajo del último mínimo. Aunque muchos diríais, hombre, Mar, pues póntelo aquí, vale. Pues aquí nos lo peta. Aquí nos lo peta. Nos lo ha petado. Muy bien. Perfecto. Siguiente trade. Aquí nos ha petado el stop. Pum, pum, pum. Vamos aquí. Siguiente trade. Aquí. Aquí ya no nos peta el último mínimo, porque el último mínimo sería este de aquí. Fijaos. El último mínimo sería aquí. Perdón. Por lo tanto, aquí no nos lo petaría y ya tendríamos un trade que evidentemente nos hubiese dado pues muchas alegrías. Vamos a ver. Lo encerclamos para tenerlo claro. Y aquí tenemos el trade, pues ya ni os digo. Pues hasta aquí lo podíais haber alargado el trade. Aquí tenemos otra pequeña estructurita, pero que la invalida rápidamente este nuevo máximo creciente. ¿Vale? Es decir, tenemos aquí un trade que nos lo hubiese petado el stop, que era este de aquí, pero el siguiente trade ya nos hubiese respetado el último mínimo y hubiésemos tenido un amplio recorrido como mínimo, hasta estas zonas de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la siguiente zona de resistencias o a la siguiente lateral, que alguien me podría decir, sí, hombre, Mar, pero es que aquí también hay otro lateral. ¿Vale? Aquí hay otro lateral. Bueno, lo podéis tener como referencia este lateral. Y esto antes eran resistencias y ahora son soportes. Yo os lo pongo para que tengáis identificado los pequeños laterales que se montan en cualquier estructura de escalera. ¿Vale? Pero bueno, se podría obviar, porque aquí prácticamente no ha habido ningún ningún mínimo decreciente como tal en la estructura. Perfecto, teníamos este trade que nos hubiese dado mucho beneficio y aquí volvemos a tener una problemática de estructura. Aquí podíamos tener el chip bajista, pero es que en ningún momento volvemos a tener un mínimo. Por lo tanto, el siguiente trade, una vez cerrado este de aquí, que se podía haber cerrado aquí, aquí, a ver, donde sea, en swing, donde sea. Aquí cada uno de verdad. No os voy a decir si tenéis que coger 50, 100, 200. Lo ideal es ponerse un break-even e ir... Bueno, luego os lo explico esto. Venga. Siguiente trade, este de aquí. Cuando se rompe otra estructura de máximo creciente en un lateral. El stop. Aquí. Aquí es el stop de este trade. Lo voy borrando, que si no se van acumulando por aquí cosas y no me gusta. ¿Vale? Yo ya os lo he explicado. Se abre el trade aquí y el stop por debajo del mínimo de aquí. Si me dirás, Mar, son muchos puntos. Dices, ya, pero es que si no te van a petar siempre los stops. Esta vez no, pero en este caso, por ejemplo, en este caso de aquí ya veis cómo me lo petan, habiendo puesto el stop aquí. ¿Vale? Pero bueno, ahí cada maestrillo que utilice su librillo. Otro trade que al menos pues nos hubiese dado tiempo de venderlo aquí, con más de 100 puntos de recorrido. Ya no os digo venderlo aquí en máximos, os digo venderlo de aquí a aquí. Muy bien, aquí, ahora, la fase actual, que creo que es la que nos interesa. ¿Vale? Una vez explicado el sistema de acción del precio sobre máximos crecientes, mínimos decrecientes. Vamos al estado actual de la estructura del precio. Muy bien, tenemos ahora un lateral bastante grande que ya os avisamos, que os hemos avisado durante la semana pasada, ¿vale? Y que se ha confirmado esta semana. ¿Vale? Primero, fijaos en mis indicadores de velas, que ya no están todos verdes ni todos rojos claros, sino que hay una zona gris que indica indecisión. Pero bueno, vamos a ver la estructura precio. Máximo más alto que el anterior. Que este de aquí, o que este de aquí. Mínimos más altos, fijaos. Mínimo creciente, aquí tenemos un pequeño mínimo decreciente. Por lo tanto, el tipo de operativa que tendríamos que hacer en estos casos es la siguiente. En cierre de 2 horas, si queremos operar a swing, fijaos en este pequeño mínimo más alto que tenemos aquí, que os lo he marcado, y luego sí que ya tenemos, perdón, un mínimo, hay un máximo decreciente, ¿veis? Aquí un máximo creciente, y aquí tenemos otro
máximo creciente, máximo creciente, máximo decreciente, máximo creciente, ¿vale? Esto es la estructura típica de un lateral que nos vuelve locos a todos para operar a swing, porque esto a swing evidentemente no se puede operar. Es decir, no creo que haya nadie tan bueno que te coja aquí un corto, venda aquí el corto, compre aquí el largo, venda aquí el largo. O sea, este tipo de operativa para swing, no. Nos tenemos que esperar a que rompa la resistencia o el soporte. ¿Cómo operaríamos el largo una vez se rompa? Muy bien. Si nos rompen los 13.306,50, esta zona de aquí, ¿vale? Operaríamos un trade largo y con el stop, por favor, si se puede en break-even, con el stop debajo del último mínimo decreciente, ¿vale? Que no, en este caso para mí sería este de aquí. Aquí es donde tendríamos que tener el stop, con poca carga y el stop aquí. Que durante la subida, para abrir el trade largo, tenemos una vela de este tipo, fijaos. Imaginaos que tuviésemos una vela de este tipo que nos dejase perdón, por cómo es la vela, que nos dejase una pequeña sombra inferior aquí, el trade sería largos por encima de 13.306,50 y el stop lo tendríamos que poner en este mínimo de aquí. Perdón. El stop lo tendríamos que poner en este mínimo de aquí, de esta vela. Bueno, aquí se ve, ¿vale? En 13.248. Unos 56 puntos por debajo. Es decir, siempre pues vamos a buscar una sombra inferior ligeramente alargada o que sea suficientemente visible para situar el stop por debajo de esa zona. Y vamos a ver si nos llega al siguiente objetivo, que son los 13.344, 13.425, esta zona de aquí, incluso por qué no ir a buscar la parte alta del canal. Y con el trade alcista de esta forma. Muy bien. Y dices, Marc, bueno, vale, esto por arriba, pero ¿y por abajo? Bueno, pues por abajo, pues tenemos dos zonas. Aquí sí que es un poquito más complicado, ¿vale? Porque tenemos primero esta zona de aquí y luego esta zona de aquí. Es decir, tenemos dos soportes muy fuertes antes de que esto se rompa. Y aparte tenemos la directriz alcista, ¿vale? Que es quizás lo más importante en este tipo de subida, o hasta que los operadores profesionales no empezarán a tirar cortos, que es cuando haya una rotura de esta zona, quizás de esta forma. Por decirlo de alguna forma, ¿vale? Buscando el pullback, siempre la directriz rota o al siguiente soporte que sería este de aquí, ¿vale? Que es la zona de control alcista actual. Esta es la forma con la que me gustaría que rompiese la estructura alcista, perdiendo la directriz alcista, apoyándose en la siguiente zona de volumen, que es la de aquí, volviendo a la directriz alcista, que la toque o que casi no la toque, o que se apoye en el último máximo mínimo creciente importante de soporte, que sería este de aquí de 13.110 o 13.098, hasta el siguiente que son los 13.130. Esta zona de aquí es clave en caso de que se pierda realmente la estructura alcista. Vale, ¿y cómo se opera? Pues yo la primera no la operaría o la operaría con stop, esta vez al revés. Si la queréis operar de entrada, si esto es una vela, imaginaos que esta es la última vela antes de la caída y nos deje una pequeña mecha de esta forma. Vale, pues el stop, si operáis el corto perdiendo esto de aquí, ya no te digo ni la directriz, ya os digo, perdiendo o esta zona de aquí o la directriz, el stop, en la última vela de 2 horas, el stop sería esta zona de aquí. No esta zona, donde esté la vela con un cuerpo, con una sombra que nos identifique dónde poner el stop. ¿De acuerdo? No aquí, ¿vale? La última vela. No sé dónde estará la última vela, donde esté. ¿Vale? Y en cuanto a estructura, para romper una fase larga de subida como la que hemos tenido, me gustaría que fuese así. Rompemos primero el soporte, ya sea aquí o sea aquí, me da igual. Volvemos a pullback y para abajo, en la zona de soporte horizontal o bien tocando en la directriz alcista de la tendencia anterior. Esta sería la forma
de cómo se tendría que girar el precio. De hecho, fijaos que aquí ya tenemos un pullback y ataca, y en todas las demás no, ¿vale? Pero estábamos en grandes estructuras en tendencia alcista. Pues espero que os haya servido de ayuda de cómo identificar la estructura del precio y simplemente leyendo el precio, cómo irla poniendo con este tipo de numeración o de identificación y cada uno a su forma. Y nada más, que tengáis un buen fin de semana, que me voy a cuidar de mi perrita que ahora está durmiendo. ¿De acuerdo? Hasta luego, muy buenas tardes, adiós.